Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Crees que un regalo puede reabrir viejas heridas, o tal vez curarlas? Quédate hasta el final porque lo que hizo Mert Ramazan Demir por el cumpleaños de Afra Saraaolu ha dejado a todos sin palabras. El cumpleaños número 27 de Afra Saraaolu prometía ser un evento íntimo, lejos de los reflectores. Pero lo que nadie esperaba era que Mert Ramazan Demir, con quien tuvo una historia de amor tan intensa como turbulenta, reapareciera con un regalo que dejó a todos perplejos, incluyendo a la propia Afra. El actor, conocido por sus gestos impredecibles y su carácter reservado, envió un paquete sin remitente que fue entregado directamente en la fiesta privada organizada por el círculo más cercano de la actriz. Dentro de la elegante caja de terciopelo azul oscuro había un collar antiguo, acompañado de una tarjeta escrita a mano que decía, porque los recuerdos verdaderos no se pierden. Solo esperan el momento adecuado para volver a brillar. M. Esa simple inicial fue suficiente para que Afra, al leerla, quedara inmóvil durante varios segundos. Supe inmediatamente que era de él, dijo más tarde a una amiga, según los rumores que han comenzado a circular con fuerza en los medios. ¿Qué opinas tú? ¿Fue un gesto romántico o una provocación calculada? Déjanos tu opinión en los comentarios. Los presentes en la fiesta no tardaron en notar el cambio en la expresión de Afra. Quienes la conocen bien aseguran que su rostro pasó de la sorpresa a la nostalgia en cuestión de segundos. Se apartó del grupo por unos minutos y, cuando volvió, ya no llevaba el collar anterior, sino el regalo de Mert alrededor de su cuello. La acción no necesitó explicación. Los flashes no tardaron en capturar el instante. Pero, ¿qué motivó a Mert a dar ese paso? Hace apenas 3 meses, ambos habían dejado de seguirse en redes sociales y una fuente cercana afirmó que no había diálogo entre ellos desde hace tiempo. Sin embargo, este regalo lo cambia todo. No es solo un accesorio. Es una declaración simbólica. En una entrevista anterior, Mert había dicho, Afra es una persona que siempre ocupará un lugar en mi historia. A veces uno necesita distancia para entender el verdadero valor de las cosas. Nadie pensó que esas palabras tendrían eco de forma tan literal. Ahora muchos se preguntan si este gesto es una forma de disculpa, una invitación a un nuevo comienzo o simplemente un acto de cierre emocional. La prensa turca ya ha comenzado a especular sobre un posible acercamiento. Algunos portales aseguran que el regalo no fue la única sorpresa de la noche. Al parecer, Mert habría hecho una breve aparición en el lugar, permaneciendo en la distancia durante unos minutos, sin ingresar, pero dejando que su presencia se sintiera. Lo vi, estaba en su coche negro estacionado frente al restaurante. No bajó, pero estaba ahí, afirmó uno de los camareros. Afra, por su parte, no ha dado declaraciones oficiales, pero horas después del evento publicó una historia en Instagram con una frase que muchos interpretaron como una indirecta, hay regalos que pesan más que el silencio. ¿Mensaje para Mert? Y esa historia en Instagram fue solo el inicio de una ola de reacciones que incendió las redes sociales. En cuestión de minutos, los fans comenzaron a compartir capturas de pantalla, teorías y comparaciones con otras frases que Afra había publicado en el pasado. Algunos recordaron una antigua entrevista donde dijo, los detalles pequeños son los que más me tocan, un regalo con historia puede decir más que 1000 palabras. ¿Habrá sido esto lo que Mert quiso evocar con ese collar antiguo? Una amiga cercana a Afra, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló a un medio local, cuando leyó la tarjeta, no solo se emocionó, sus ojos se llenaron de lágrimas. Creo que Mert conoce bien su corazón, y supo exactamente qué cuerda tocar. Esta frase fue suficiente para que los rumores sobre una posible reconciliación comenzaran a tomar más fuerza que nunca. Y es que, según fuentes del entorno de Mert, el actor habría estado en contacto con una joyería especializada en piezas vintage desde hace semanas. Pidió algo único, que tuviera historia. Nos dijo que no quería un simple regalo, quería entregar algo con alma, confesó un trabajador del lugar.
Además, se dice que la caligrafía en la tarjeta era sin duda la suya. Reconocí la letra al instante, he trabajado con él antes, afirmó un estilista que ha colaborado en sus proyectos. ¿Será que este gesto busca revivir lo que quedó pendiente entre ellos? ¿O simplemente cerrar un capítulo con elegancia? El tiempo lo dirá. Pero lo cierto es que la reaparición de Mert en el cumpleaños de Afra ha despertado emociones que creíamos dormidas. Lo más impactante fue lo que ocurrió al día siguiente. Afra fue captada saliendo sola de una cafetería del barrio de Nyanta. Pero lo que más llamó la atención no fue su vestimenta ni su semblante pensativo, sino que aún llevaba puesto el collar. Los fotógrafos no tardaron en preguntarle por el origen del accesorio. Aunque no respondió con palabras, su sonrisa tímida fue suficiente para encender las especulaciones. ¿Estaba dispuesta a abrir la puerta nuevamente? En redes sociales, el hashtag #AfraMert volvió a ser tendencia, como en los viejos tiempos. Algunos usuarios escribieron cosas como: "Eso no fue un regalo, fue una carta de amor en forma de joya. Afra merece a alguien que la valore así, tal vez ese siempre fue Mert". ¿Quién más se emocionó con ese detalle? Estoy llorando. Pero no todos lo vieron como un gesto noble. Algunos seguidores de Afra cuestionaron las intenciones de Mert, alegando que su aparición justo en el cumpleaños pudo haber sido una forma de manipulación emocional. Después de desaparecer 3 meses, ahora vuelve con una joya, comentó una usuaria indignada. Eso no es romántico, es egoísta. Entre los comentarios a favor y en contra, hay algo que nadie puede negar: el regalo de Mert removió emociones profundas. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado una reconciliación, los detalles no mienten. Afra no solo aceptó el collar. Lo lució. Lo mantuvo. Y hasta ahora, no se lo ha quitado. ¿Y qué dice Mert de todo esto? Según una fuente cercana, el actor está dejando que las acciones hablen por él. Él no quiere presionar. Solo quería hacerle saber que sigue presente, que la recuerda y que, quizás, está dispuesto a reconstruir desde el respeto y el silencio. Algunos ya hablan de una posible cita secreta entre ambos en los próximos días. Incluso se rumorea que podrían haber tenido un encuentro lejos de las cámaras en una casa de campo, propiedad de un amigo en común. Aunque esta información no ha sido confirmada, los medios ya están atentos a cualquier movimiento. La historia entre Mert y Afra parece lejos de haber terminado. Y si algo hemos aprendido de ellos, es que cuando creen que todo ha sido dicho, siempre hay una nueva página por escribir. ¿Tú qué crees? ¿Estamos ante el renacer de un amor interrumpido o simplemente frente a un cierre elegante? Escribe tu opinión en los comentarios. Y si quieres saber si Afra responderá a este gesto con otro aún más sorprendente, suscríbete, activa la campanita y no te pierdas el próximo capítulo de esta historia que sigue dando mucho de qué hablar. Gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y contarnos tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio lleno de emociones, sorpresas y los secretos del corazón de nuestras estrellas favoritas.